No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón. Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón. Y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar, miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Hola, buenas tardes. Si nos fijamos en momentos concretos de la historia, siempre aparece una emoción que prima por encima de todas las demás. Ha habido épocas marcadas, yo que sé, por la ilusión, otras por la incertidumbre, otras por la violencia, otras por la esperanza, por la confianza o la desconfianza. Pero me temo que ahora mismo la emoción que domina, y no solo de manera espontánea, sino que nos la están chutando en vena, esa emoción es el miedo. De ahí que hayamos abierto la ventana con esta canción que está sonando de M-Clan, que habla precisamente del tema del miedo. Hoy aparece una fotografía en la portada del diario El País con el recién elegido presidente de Chile, José Antonio Kast, y el argentino Javier Milei, empuñando ambos una motosierra de dimensiones considerables. Si esto no es un mensaje, digamos, amenazante para meter miedo, pues ya no sé qué puede serlo. O la última de Donald Trump, que ha sido reclamarle a la BBC 6.500 millones por haber editado unas palabras suyas sobre el asalto al Capitolio. Asalto que él instigó, digan lo que digan los tribunales, hay que recordarlo. El pecado de la BBC, bueno, un error profesional de bulto, fue juntar dos frases separadas en el tiempo para reforzar la idea de que efectivamente Trump animó a sus seguidores a dar ese golpe. Ese error enorme, como digo, ya le costó el cargo al director general de la BBC, que no es poco, pero ahora Trump reclama ese pastizal como indemnización. ¿Para qué? Para meter miedo a la radiotelevisión pública británica. Trump se comporta como un matón, ya lo sabemos, ya su imagen y semejanza van creciendo comportamientos por todo el mundo. Por eso, que alguien que ha recibido amenazas, más o menos veladas o más o menos directas, diga públicamente que no tiene miedo, creo que hay que aplaudirlo, pero sobre todo hay que contarlo. Y esta es una historia que ha ocurrido no en Estados Unidos, ni en Chile, ni en Argentina, no. Ha ocurrido aquí en España, en Valladolid concretamente, en su universidad, en la Facultad de Periodismo. Y la ha hecho pública su decana a través de una carta que, entre otras cosas, dice lo siguiente. Primero nos sitúa en el contexto. Una asociación de estudiantes solicitó un espacio para celebrar un acto en el que reflexionar y debatir sobre por qué no debemos normalizar el fascismo en la universidad. Un acto académico y cívico solicitado conforme a los cauces establecidos y plenamente legítimo. Prosigue. Durante los días 15 y 16 de diciembre, o sea, lunes y martes, recibí distintos avisos, algunos bajo amenaza explícita de denuncia y otros de forma más velada, en los que se me exigía como decana que prohibiera dicho acto. No lo hice. Y no lo hice, escribe, porque la universidad pública tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión, de reunión y de pensamiento de su comunidad. Son derechos conquistados por la ciudadanía española y consagrados en nuestra Constitución, y no dependen del contenido ideológico de quienes los ejerce, sino de su carácter democrático y pacífico. Precisamente, dice más adelante, para garantizar la seguridad de todas las personas que integramos la facultad, informé a la subdelegación del Gobierno. Por ese motivo se desplegó un dispositivo policial con agentes uniformados y de paisano, cuya única finalidad fue evitar incidentes y asegurar que la actividad pudiera celebrarse con normalidad. Durante la tarde fueron identificadas más de una docena de personas que pretendían acceder a nuestra facultad con la clara intención de impedir que el acto se celebrara. Algunas de ellas se desplazaron expresamente desde Madrid para imponernos su voluntad. No venían a debatir ni a dialogar, venían a impedir. Esto, dice, puede parecer una anécdota puntual, pero no lo es.
Se intenta hacer creer que estamos ante un conflicto ideológico. No lo estamos. Esto no va de izquierda, derecha o centro. Esto va de democracia o totalitarismo, de libertad o de opresión. La Universidad Pública Española, desde la recuperación de la democracia, es un espacio plural de conocimiento, reflexión y debate. Un lugar en el que cabemos todas y todos, seamos conservadores o progresistas, liberales o comunistas, creamos en Jesús, en Yahvé, en Mahoma o no recemos a nadie. Por muy diferentes que seamos ideológicamente, en nuestra facultad y en nuestra universidad existe un mínimo común que no es negociable: el respeto a la dignidad y a la libertad de todas las personas. Ese es nuestro límite y al mismo tiempo nuestro punto de partida. Y por eso, concluye, aunque estoy preocupada por lo que estamos viendo, aunque existen grupos que intentan erosionar desde la amenaza y la violencia la sólida base de respeto a la dignidad humana que se construye desde el conocimiento y la reflexión, quiero decirlo con absoluta claridad: no tengo miedo. No tengo miedo. Dunia de Tura, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carles. ¿Cómo estás? Bien, estamos muy bien aquí capeando tiempos difíciles. Preocupada pero sin miedo es un titular y es un eslogan que nos sirve, nos pone bien en situación tu estado de ánimo y lo que describes que ocurre en la facultad y en la universidad. Pero esto, Dunia, ¿desde cuándo viene, sinceramente? Pues mira, preocupada pero sin miedo. O sea, eso quiero que quede claro y que no van a conseguir lo que pretenden con coacciones y con denuncias. No van a conseguir que hagamos su voluntad, porque pues nos ha costado mucho y les ha costado mucho a nuestros antecesores conseguirlo. Esto viene de muchas cosas y de mucho tiempo, y yo creo que cada vez más se están legitimando posicionamientos que creíamos desde hace mucho, aunque vemos desde hace unos cuantos años que no es así, y que creíamos que como sociedad habíamos superado. Y sin embargo aquí estamos. Y yo creo que en esta última etapa, en la que también has puesto algunos ejemplos en tu introducción de políticos que no defienden esa libertad ni esa la libertad de expresión, y sí que están más cerca del totalitarismo, pues hacen fuertes a estas personas que intentan imponer solamente su voluntad y su propio criterio. Y tampoco creo que nuestros políticos ayuden con este tipo de actitudes que tienen constantemente como si fueran bélicas, ¿no? Creo que deberíamos de reflexionar todos un poco como sociedad, y lejos del buenismo, porque a veces te dicen, ¿no?, qué buenista eres, como un insulto. Sí. O tibio, te llaman tibio también, sí. Sí, lejos de ese buenismo, yo creo que sí que es un buen momento para reflexionar, y es lo que he intentado que hagamos como comunidad universitaria, para reflexionar y posicionarnos. Sí que es un momento en el que no solamente nosotros como individuos, como comunidad universitaria, sino exigir también a nuestros políticos que se posicionen desde sus ideologías, desde sus desde sus posiciones políticas, pero que se posicionen y nos digan en qué lado están: en el de la democracia, en el de la libertad, o en ese respeto innegociable de la dignidad y de la libertad de todas las personas, o en el otro. ¿Has recibido amenazas de denunciarte o la cosa ha ido más en algún momento? He recibido amenazas de denunciarme por teléfono y por escrito a través de un abogado de Madrid que dice representar a la Falange, y he recibido amenazas telefónicas más veladas con número oculto a través, al teléfono de mi despacho, a través de la Secretaría de Decanato, diciendo que iban a venir a hablar conmigo, y cuando les han dicho que mi agenda era bastante apretada, pues que irían todas las veces que fuera necesario. Y de hecho vinieron ayer, entonces vinieron a la facultad a intentar montar jaleo, y gracias también a la policía, pues no se pudo llevar a cabo la charla sin ningún problema, pero con esta situación que, sí que es verdad que se alteró cómo solemos trabajar en la facultad, que es con nuestras rutinas y la tranquilidad habitual de las aulas.
Dunia, déjame incorporar a la conversación a Isaías Lafuente y a Marta del Vado, que están aquí como todas las tardes, y a Matías Vallés, que nos acompaña desde Radio Mallorca. Matías, ¿estás ahí, verdad? Sí, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañero. Hola, Dale, nosotros por aquí también. Hola. Dunia, desde luego está claro que la ultraderecha está utilizando todos los medios para intentar conquistar el voto más joven, que seguramente es el voto que por desinformación o por desmemoria puede ser más sensible, ¿no? Y puede ser caldo de cultivo para que florezcan determinado tipo de discursos. Aparte de esta circunstancia concreta que te ha pasado, ¿ves otros síntomas de infiltración de la ultraderecha en la Universidad de Valladolid? Pancartas o lo que sea. Sí, de hecho, mirad, llevamos las últimas semanas con distintas acciones, medidas, pusieron una pancarta del SEU, del extinto SEU, cogieron una pancarta que había sobre Palestina en la facultad, que habían puesto unos estudiantes de apoyo a Palestina, y le dieron la vuelta y pusieron una pancarta del SEU con una cuestión que había de unos cambios de exámenes, ¿eh? Entonces ellos, para mostrar que están a favor y que apoyan las reivindicaciones de los estudiantes, pusieron la pancarta del SEU con una imagen del fundador del SEU y con el yugo y las flechas. Ajá. Claro, nadie sabe quién es el SEU en esta época. Yo sí, porque soy rara y he estudiado mucho la época del franquismo, pero es verdad que estamos en una facultad de filosofía y letras, no solamente de periodismo, hay periodismo, y que hay historiadores, etcétera, pero el profesorado evidentemente sabe qué es el SEU, los estudiantes no saben qué es la Falange ni quién es el SEU. Y también nos pidieron, no solamente a mí, sino a todas las facultades de nuestra universidad, el poder recoger alimentos varios días antes de la llegada de Navidad a través del auxilio social, que también desapareció en 1978. El caso es que, entre nosotros sí que dijimos quién está detrás de esto, cuidado, tal, y una facultad que se despistó, en principio les dio permiso, pusieron carteles con el saludo fascista y realmente bastante inquietantes. En cuanto se dieron cuenta desde la dirección del centro, pues les dijeron que por favor se fueran y que retirasen toda esa simbología fascista. Está claro que intentan entrar y que además se están normalizando. Como esta gente de ultraderecha, esta gente con estos tintes totalitarios, estamos normalizando como sociedad que estén. Y yo creo que ese es uno de los mayores errores. No podemos identificarles o analizarlo esto como si fueran un agente más de nuestro espectro político, porque justo lo que pretenden es eliminar el espectro político que existe, que está basado en la democracia. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de eso y reflexionar entre todos y posicionarnos. Que creo que nos falta posición, perdón. Hay un asunto históricamente sensible en la universidad, precisamente en las etapas que usted citaba, que es la entrada de la policía. Esto siempre se tiene que llevar con mucho cuidado y que sea lo mínimo posible. Tan graves eran las amenazas que exigían montar el dispositivo policial de que tú hablas en la carta. Sí, porque de hecho hubo una identificación de entre 12 y 15 personas y 6 venían de Madrid. Yo, como decana de la facultad, ante todo y lo primero, tenía que asegurarme de que todo el mundo que estuviéramos en la facultad estuviera segura. Tanto la gente que organizaba, los estudiantes que organizaban esa charla, como cualquier persona que estuviera en la facultad. Y yo lo que no quería es ver que en mi facultad de repente hubiera amenazas, incluso violencia. Ya te digo que si había 6 personas que venían desde Madrid a esto, no venían a pasearse ni a hacer turismo por la ciudad. Yo creo que venían explícitamente a eso. Entonces, para mí lo más seguro que pude hacer es llamar a la subdelegación de gobierno y que mandasen esos efectivos. Es verdad que la intervención de la policía fue disuasoria. Les identificó, les dijo que ahí no podían estar y que se fueran, y se fueron. Entonces, esa disuasión, no hubo ningún altercado más, fue determinante para que la gente estuviera segura, sí.
A principios de este año ya pasó que el SEU, que para quien no lo sepa es el Sindicato Español Universitario, que si no estoy confundida fue creado por la Falange durante la Segunda República y luego continuó durante el franquismo, ya se pronunció públicamente a favor de unos alumnos de un instituto de Valladolid precisamente que en una excursión al Valle de los Caídos cantaron el Cara al Sol, ¿no? Y este pseudo sindicato defendió en un comunicado el derecho a la libre expresión. Esto viene de chicos y chicas mucho más jóvenes. Yo no sé si desde la universidad también os planteáis hablar entre toda la comunidad educativa, también con los institutos, para ver qué está pasando. Bueno, está pasando lo que ha dicho Dunia, que no saben estos chavales o no tan chavales ni lo que era la Falange. Y ese es el pecado que llevamos arrastrando desde hace décadas, que hemos comentado muchas veces aquí. Claro, no hemos contado lo que pasó, no hemos explicado lo que supuso la dictadura. Entonces hoy pues nos encontramos como nos encontramos. Los colegios, empezando por colegios e institutos, las familias, los medios de comunicación, tendremos que reaccionar Bueno, y hay gente que ya le parece bien, ¿eh? Le pareció bien aquello y le parece bien esto. Eso no hay que olvidarlo, que yo también, lo de chavales ya de 18, 19, 20, 22 años, dicen, no, es que claro, no están informados. Coño, alguien tendrá también una parte de responsabilidad individual en querer informarse y saber lo que ha pasado. Es que ¿no? Además porque es que si no, al final, es como una cosa de flagelarnos por no ver que se han cometido errores enormes, gravísimos, en el terreno político, educativo, social, familiar, lo que quieras. Pero también luego cada uno y cada una tiene que poner de su parte para decidir. ¿No? Digo, vamos, no sé. Además que quiero recordar que, ya que habéis hablado del SEU, que era el sindicato franquista o fascista, como queráis llamarlo, el jefe nacional de toda España del SEU se llamaba Rodolfo Martín Villa. Y Rodolfo Martín Villa en los años 80 fue vicepresidente del gobierno democrático, es decir, un traidor al SEU, en el lenguaje que emplea esta gente, no en el mío, que en el mío es simplemente un demócrata o una persona que cambió de opinión, me es absolutamente igual, un demócrata. Entonces, lo curioso, lo que no teníamos previsto y lo que provoca pasmo y asombro es el sentido inverso. Es decir, que si el SEU, Rodolfo Martín Villa, el jefe máximo, se hace demócrata hasta el punto de ser vicepresidente primero en una democracia consolidada, entonces que ahora tengamos una reivindicación del SEU de Martín Villa, que el SEU traicionó sus esencias. Es decir, estamos en una situación que es, si no fuera tan dramática, sería como folclórica, como ridícula, ¿no? Un vaivén que no tiene ningún sentido. No, tiene más de drama que de folclore. Bueno, pues nada, Dunia Tura, decana de la Facultad de Periodismo de Valladolid, de la Universidad de Valladolid. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Muchísimas gracias por a la vosotros. carta, por el coraje y nada, seguimos en contacto. Pues muchísimas gracias, un saludo. Un abrazo, Dunia. Ey, Dios mío. En fin, bueno, Bueno, cambiamos de tema, cambiamos. Cambiamos para la enésima confirmación de que en la vida se producen conexiones inesperadas. A veces vas uniendo líneas de puntos y te aparecen coincidencias realmente sorprendentes y muy chulas, además. El pasado viernes, ¿te acuerdas que estuvimos haciendo este programa en La Ventana, en La Laguna, en Tenerife, precisamente en su universidad? Cantó en directo Ede, que tiene un disco Fieralinda que es magnífico. La gente que no la conocía ahí en directo quedó alucinada. Y una de las canciones de ese disco, además creo que lo comenté con ella en antena, podría servir de banda sonora a la obra de teatro de la que vamos a hablar a continuación. Mamá, me he cansado de purgar mis pecados. No quiero clemencia, yo ya me he condenado. Mamá, me he cansado de mirar resignada como prenden las flores y se arrasa mi campo. Mamá, ya no tengo valor como el resto para ser elegante sin rabia y sentir esta rabia sin miedo. Si atenuar este cuerpo es lo que tengo que hacer, mamá, para librarme del mal. Que me arrojen al infierno, solo quiero descansar. Que me arrojen al infierno, solo quiero descansar, es una frase durísima, pero algo muy parecido es lo que llega a plantear la protagonista de Personas, lugares y cosas que puede verse en el Teatro Español en Madrid. Cuenta la historia de una actriz que toca fondo, en escena, va muy puesta, va muy drogada, y dice, a mí habría que matarme. Y lo dice porque lo pone el texto, pero también porque lo piensa. Ahí colapsa, y a partir de ese momento empieza un viaje para intentar recuperarse. Ingresa en un centro de desintoxicación con otras personas, donde nada, absolutamente nada, será sencillo.
Hola, me llamo Sara. No voy a decir que soy alcohólica y drogadicta. No voy a decir que soy impotente o que me rindo. Estoy, pues, no sé, intentando ponerme bien. Ánimo. Esta es la parte fácil. El grupo no funciona si no contribuimos todos. Irene Escolar, buenas tardes. Buenas tardes. Irene Escolar es la protagonista, pero también productora creativa y alma de este proyecto que se puede ver en el Teatro Español, que tiene que ver con el mundo de la adicción. Lo primero que quiero preguntarte, esa canción de Ede, es que además, como durante la obra hay unas conversaciones de la protagonista con su madre tremendas, es que dije, joder, es que liga una cosa con otra, pero vamos, de una forma directa. Es maravilloso, Sí, voy a salir incluso de aquí la música y... electrónica, bom, 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 también. Totalmente. Oye, empecemos por el principio. Sí. ¿Cómo te llega esta historia? ¿Por qué te implicas tanto? ¿Por qué la quieres contar? Venga, empieza por donde quieras. Me llegó este texto hace 7 años. ¿7 años? Hace 7 años, sí. Y me encantó, me gustó muchísimo. Lo que pasa es que sentí que no estaba preparada para hacerlo. Y que necesitaba experiencia vital y también experiencia, bueno, otro tipo de experiencia que luego he entendido cuál era. Y lo dejé pasar. Sabiendo que probablemente se haría, pero sabía que en ese momento no era. Y hace como 3 años volvió a aparecer en mi vida y decidí que sí, que ahora sí, que ya sabía lo que era estar en el escenario muchas horas sin salir. Es duro, ¿eh? Sí. En el fondo y en la forma. Sí, es muy duro y a la vez también es muy catártico. Y lo que está pasando con el público es muy emocionante. Entonces, lleno para total, mí... todos los días. O sea, no hay entradas, vamos, directamente. Sí, y eso que son unas fechas muy complicadas Sí, porque la Navidad, y bueno, no sé, pero está siendo emocionante, la verdad, cabe mucha gente, son 750 personas todos los días y sobre todo es como hay algo eléctrico con la gente, cómo se respira con ellos, cómo lo viven, cómo vive la gente y nos devuelve lo que está ocurriendo incluso en las respiraciones, en la voz, en la risa también, incluso en el llanto, que en esa escena final de la que hablabas. Sí, la pregunta. La gente sale muy conmovida y eso no pasa prácticamente nunca. Has hablado de risa y es curioso porque la gente que nos esté escuchando y no haya visto la obra pensará, esto es muy intenso, esto es muy tremendo. Lo es, porque es una historia de una persona que toca a fondo en la adicción, que se reúne de otras personas con el mismo problema, con todas las contradicciones y los líos que eso genera, pero muy a menudo, durante la obra, nos reímos. Nos reímos porque nos ponéis en suerte que nos riamos. Hay un momento, yo hablaba de las conversaciones de tu personaje con su madre, donde tú agarras un teléfono al principio y estás hablando con alguien diciendo, no, porque eres un gilipollas y tal, no sé qué, idiota, que no, que estoy harta, que tal, no sé qué, mamá. Y el momento en que dices mamá, todo el público se descojona de risa. Y es porque son como salidas, ¿no? Como fugas que el guión permite para que no estés ahí todo el rato en tensión. Son maneras de destensar, claro. También está muy bien escrito y la vida, aun por muy trágica que sea, siempre está llena de sentido, de comedia, ¿no? Pasan cosas. Incluso yo en estos grupos de terapia a los que he estado yendo para Cuenta eso. ¿Cómo lo has hecho? Pues en estos grupos yo iba, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba más atención y que de hecho comentábamos es que a pesar de la dureza de las historias y de lo que compartían y de todo lo que ocurría ahí, había momentos muy lúdicos y muy divertidos entre todos por una cuestión de identificación, ¿no? De que alguien cuenta algo que te da mucha vergüenza compartir, pero sientes que tú de alguna manera también has estado ahí y eso es como es liberar esa tensión y poder reírte incluso de tus propios comportamientos y dinámicas y eso también es muy sano. Irene, no te he visto todavía en la obra, pero tengo que decir que sí he visto sobre un mismo escenario a Irene Gutiérrez Cava y a Julia Gutiérrez Cava, que me parece que tienen algo que ver contigo, juntas, que fue espectacular. Y tú has hablado ahora de cómo has preparado la obra con los adictos, pero ¿algún adicto que haya visto la obra te ha comentado cómo era tu recreación de esa situación? Bueno, todo este grupo para mí ha sido fundamental. Ha estado casi 6 meses yendo prácticamente todas las semanas y ya llegó un momento que ya no era para entender el personaje, que desde luego si no hubiera ido a estos grupos no habría sido para nada lo mismo la manera de acercarme, pero fue porque yo ya nos habíamos hecho amigos, yo ya les quería, yo quería saber cómo iban evolucionando, yo ya quería estar ahí y para mí también ha sido muy sanador estar en esa escucha, prestar atención e intentar entenderse, que creo que es un poco lo que pasa luego en el teatro y lo que ocurre en estos grupos también. Entonces ellos han venido a ver la función, vinieron el día del estreno, ¿Ah, sí? 30 personas del grupo
que luego han vuelto, han venido con sus familias, con sus amigos, sus parejas y vinieron todos ese día, que para mí ¿Hay público que repite? Sí, mucha gente que repite, mucha gente. Se hace adicta. Sí, no, pero que repite o te envía mensajes o algo. No, mensajes estoy recibiendo cada noche, muchos mensajes de gente que comparte sus historias conmigo, cosa que yo agradezco infinitamente, agradeciendo pues el trabajo y también como valorando mucho que se inicia una conversación en torno a esto, una conversación sana donde se desestigmatice, ¿no? Pero lo que me preguntabas con respecto a si habían venido, no solo han venido, sino que también durante el proceso han estado ahí para mí muchas cosas que yo he dudado, que yo desconocía y me han ido respondiendo a muchas dudas y han venido a ver cosas de los ensayos y me han dicho qué pensaban sobre el proceso, o sea que han estado muy pendientes. Y el día del estreno estaban todos de pie, llorando, emocionados. Me mandaron un ramo de flores enorme que decía gracias por representarnos. Qué bonito. Y la verdad es que está siendo un viaje muy emocionante, muy bonito. En un papel tan duro yo siempre me pregunto qué le cuesta más al actor o a la actriz, si entrar en él, pasar de la normalidad de la sobremesa, de la comida, meterte en las tablas o salir de él. ¿Qué cuesta más, meterte o salir? Es una muy buena pregunta. Depende, ¿no? Depende del... A mí, yo cuando voy a empezar la función digo, wow, vienen estas 2 horas y media, vamos, ¿no? O sea, hay que también prepararse como mentalmente, físicamente. Empiezo la función muy arriba, los 20 primeros minutos ella está intoxicada y... Totalmente. Y eso es muy difícil de hacer y de sostener cada día, entonces sí que hay una preparación física y también mental para... Luego, una vez que ya estoy ahí, ya una vez que empieza es un viaje que se me pasa rapidísimo y que disfruto mucho. Pero en este caso en concreto sí que me está costando más irme de ahí. Salgo muy revuelta, no me puedo dormir y tengo como... Es que el cuerpo no sabe que esto que... Por lo que vamos... No lo sabe que eres actriz. Claro, no sabe que eso no está ocurriendo, ¿no? Pero lo está sintiendo y sí que Pablo Mesías, el director, maravilloso, trabaja de una manera muy física y muy... También hay algo performático, o sea, hay cosas que yo estoy atravesando como de una manera muy visceral, ¿no? Y no puede ser de otra manera, ¿no? O sea, o te metes para hablar y contar esto y hacerlo a fondo, o si no es mejor no hacerlo. Y eso implica pues estar ahí. Luego me cuesta mucho, no es una cuestión de salir del personaje, yo en eso no creo mucho, pero sí como bajar todo eso que se me ha revuelto, ¿no? Todo lo que he escuchado, todo por dónde ha pasado mi cuerpo, me late el corazón muy fuerte cuando me meto en la cama. Me vienen frases, cosas como traumáticas de la función y sí, el cuerpo está ahí como diciendo, ¿qué está pasando? Irene, ¿tú dirías que el mundo se puede dividir entre adictos y no adictos o eso es muy injusto? No, yo creo que no. Una de las cosas que yo aprendí en este grupo es que dependencias tenemos todos. Las dependencias operan en cada uno de maneras muy distintas y deforman nuestra vida de maneras muy distintas, pero esas dependencias están ahí. Y cada uno intenta llenar las carencias que tiene de maneras muy diferentes. Puede ser consumiendo, pero la droga es un síntoma. Eso es una de las primeras cosas que escuché en una reunión y que me explicaron y que luego cuando yo he ido a estos grupos y he escuchado historias, muchas de ellas eran cosas que a mí también me pasan, simplemente que cada uno vemos cómo llenar esos vacíos con los recursos que tenemos y de la manera en la que uno decide o lo que sea, ¿no? Pero no, yo no dividiría el mundo entre adictos y no adictos. ¿Y crees que como sociedad ya en 2026 casi que vamos a estar, entendemos ya que los toxicómanos son enfermos? Sí, creo que sí. Creo que sí. Bueno, creo que es una conversación que yo presencié un debate en uno de los grupos, porque yo no soy ni muchísimo menos experta en este tema, pero he presenciado conversaciones que puedo como compartir. Y sí, entonces ellos hablaban de que hay una responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad en un acto que tiene que ver con tu propia voluntad, pero luego hay un momento que eso ya no se puede controlar y que para salir de ahí tienes que medicarte. Entonces, a mí me parecieron cosas muy concretas y, bueno, las comparto aquí porque me parecen importantes también que se sepan, ¿no? Entonces, sí. Pero para crear o recrear tu personaje, hoy mismo es noticia que la jefa de gabinete de Trump, que hablaba Trump al principio, Susie Wiles, dice de Trump que tiene personalidad alcohólica. Quiero resaltar que Trump no bebe, es decir, es totalmente abstemio. Pero pese a ello, su jefa de gabinete, que es la persona más íntima y más pro-Trump que podamos imaginar, dice que tiene esta personalidad alcohólica. ¿Es lo que tú has visto en las adicciones? ¿Hay una personalidad del adicto o tú estás ahora negando? No es así. No tiene de querer nada. hacer lo que se quiere en todo momento. Eso cuadra mucho con Trump. Yo no simplificaría nunca nada
nunca, no lo haría. No querría ser actriz, o sea, no habría querido ser actriz para simplificar la condición humana, la complejidad extrema que hay en cada uno de nosotros y mucho más en una persona que tiene un consumo problemático. O sea, yo no catalogaría nada. He visto a 30 personas con vidas y personalidades y maneras de comportarse muy diferentes. Entonces eso creo que hay que no intentar homogeneizar ni simplificar nada, sino que uno viene al teatro y viene a ver esta historia y ves todas las aristas y las complejidades, las contradicciones de esta persona, buenos y malos, de esta mujer. No. Hay una colección de víctimas. Absolutamente. Y de afectados, sí. y de daños colaterales. Exacto, y no pretende moralizar sobre nada, ni decirte que está bien ni que está mal. Hay un personaje, el de tu padre, en fin, no que tampoco de revelar mucho, el de Tomás del Estal, el padre, que es un hombre así que parece así como muy lerdito él y tal, hasta que llega un momento donde se suelta, no diré más. Sí, maravilloso Tomás, Sonia, al marcha que hacen todos, Brian, ¿no? Pero estos dos, ellos son los actores que interpretan a mis padres y esa es en una escena final muy conmovedora donde se ponen sobre la mesa muchas cosas y está muy bien escrita justamente porque no es predecible y porque no generaliza sobre los comportamientos. Y eso es lo que somos, ¿no? Somos personas muy complejas, todo está lleno de contradicciones, a pesar de que vivimos en un mundo que lo quiere simplificar todo. Pero esa compulsión que tenemos en la vida, esa compulsión a la que nos lleva también esta sociedad consumista en la que estamos, todos estamos ahí. Y cada uno, lo que te decía antes, llena las carencias como puede y cómo se le presenta. ¿Y qué te ha sorprendido de esta respuesta del público tan cercana y con tantos mensajes e historias personales que te están enviando? Bueno, que se inicia una conversación de algo que es una realidad y que está ahí y que está muy cerca. Porque la gente necesita que se hable de esto. Claro. Yo creo que sí, mucho. Sí. No solamente habla la función sobre las adicciones, habla de cómo sobrevivir en el mundo en el que estamos. Y la gente sale muy tocada por eso, porque es difícil. Y sí, como Liana decías al principio, hay mucho miedo y vemos cómo anestesiarnos a veces, cómo salir de ahí, cómo buscar salidas a todo, ¿no? Pero no olvidemos esta compulsión constante. Seguramente mucha gente también identificará adictos a su alrededor que han encontrado asideros, digamos, para no llegar a la patología, ¿no? Pero que, sin embargo, sí que ves comportamientos que se identifican con tu personaje. Claro, y entonces pues eso también hay mucha gente que ha venido que me ha compartido, ¿no? Incluso gente del propio proceso que dice, igual tengo un problema y no estoy siendo consciente. Ya. Y esto es muy bueno. Está basado en la escucha, básicamente todo. Todo lo que pasa en esta pieza tiene que ver con el grupo, tiene que ver con lo colectivo, con la escucha y con que uno solo no puede salvarse. Necesitas a la otra persona. Y eso mismo que pasa también en un proceso creativo, ¿no? Tú necesitas del otro. Lo mismo yo he visto en estos grupos. Hay algo de esta escucha que es sanadora y salvadora. Sí que quería compartir contigo una reflexión sobre tu oficio, ¿no? Porque estamos en una época en la que en nuestro teléfono tenemos toda la música del mundo, en nuestra televisión tenemos toda la ficción del mundo, y sin embargo los teatros están llenos, los pabellones de deporte están llenos para escuchar a su cantante. En esta época de la inteligencia artificial parece que estamos buscando lo natural, ¿no? Encontrarnos en directo con la persona que admiramos. Con la presencia, ¿no? Con la presencia, con la comunidad y con lo eléctrico que eso produce, de estar compartiendo con tanta gente junta en un mismo espacio. Lo decía Eze también el viernes, decía, ¿te acuerdas? Lo presencial es revolucionario. Ahora totalmente. Lo presencial es revolucionario. Yo fui a un concierto de Patti Smith en el Real hace poco, lo que se vivió allí, la manera de vibrar de todo el mundo junto con ella, con todas sus canciones, sus letras, y también lo que vivo, salvando las distancias obviamente, pero lo que estamos viviendo en el teatro estos días es emocionante. Oye, Irene, ¿hasta cuándo? Porque habrá gente pensando, ¿cómo que no hay entradas? ¿Cómo que no hay entradas? ¿Hasta cuándo de momento? Quedan entradas, creo que quedan algunos días en el último piso, pero bueno, todavía hay por ahí hasta el 11 de enero y yo confío, hay mucha gente, ¿sabes que hay algo maravilloso también? Que está viniendo muchísima gente joven. El teatro está lleno de gente joven. Yo lo vi el día que estuve. Que no es algo tan habitual. A mí me encanta que venga gente de todas las edades, por supuesto, y bien agradecida estoy. Pero es que ver a gente joven es algo que no ocurre. Y gente joven que repite, que me escribe y me dice, oye, vuelvo con otro grupo de amigos y tal.
Así que bueno, sé que hay mucha gente que se está quedando sin verla y yo espero que podamos volver, y también espero que gente fuera de Madrid... ¿Volver es que iréis de gira? No, volver a Madrid. Ah, volver, o sea, no moveros ya. ¿Vais a ir de gira o no? Sí, vamos a ir de gira. Eso, claro. Lo que pasa es que es un espectáculo caro, grande, no es fácil hacer giras. En España los teatros tienen poco dinero, es muy difícil llevar una compañía tan grande. Hay mucha gente que está viniendo de fuera a vernos también. Sí, esto también es muy bonito. Pero sí, confío que para toda esa gente podamos por lo menos desplazarnos un poco y volver a Madrid. Irene Escolar, personas, lugares y cosas, de momento en el Teatro Español de Madrid. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Gracias a vosotros. Ha sido un placer como siempre. Un placer. Chao. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Hola Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal? Oye, déjame que empecemos esta conversación de hoy hablando de algunos bulos que han circulado con lo de los pagos en Bizum, que Hacienda va a partir del 1 de enero, va a controlar estos pagos que se hacen a través de Bizum, pero los que se hacen en el círculo de empresarios y profesionales. O sea, los particulares no tendrán nada que ver con esto, ¿no? ¿Podemos confirmar esto, Santiago? Vale, no, lo primero. No, afectará únicamente a empresas y a profesionales. Lo que pasa es que simplemente centrándonos en ese colectivo, a mí me gustaría que un técnico de Hacienda pudiera explicar cómo se va a controlar el tráfico de Bizums de los autónomos, que rondan en España los 11 millones de personas. Esto yo creo que va a ser bastante complicado. Luego también hay otra cosa, las grandes empresas, pero claro, una gran empresa para pagar, la verdad es que creo que utilizará bastante poco el Bizum, pero puede utilizarlo para cobrar. De hecho, si no recuerdo mal, en Amazon ya se puede pagar con Bizum. Entonces, aquí se va a crear, es decir, el simple hecho de controlar o de supervisar, no digamos controlar, el tráfico de Bizum implica un artilugio tecnológico absolutamente brutal. De entrada, las entidades financieras tendrán que informar cada mes a la agencia tributaria de la facturación acumulada realizada a través de Bizum, ¿no? Bueno, eso es relativamente fácil, porque como cada Bizum tiene que estar vinculado a un banco, todo es unas cuantas instrucciones informáticas que el banco le diga, oye, los Bizums me los pones aquí. Bueno, eso es relativamente sencillo. Esto. Pero hay una cosa, sea por Hacienda o por quien sea, Santiago, vamos camino de controlar todos los pagos. Lo pasen Hacienda o lo pasen. Entonces, te quería preguntar muy directamente qué fecha tenéis prevista para la desaparición del dinero en efectivo. ¿Cuándo no habrá moneda? Tenéis prevista, eso me ha encantado. Te ha metido ahí dentro. Bueno, Matías, es que esto daría para mucho. Es decir, a ver, el dinero en efectivo hay en lugares en los que ya está prohibido, subrayo, prohibido utilizarlo. Por ejemplo, en Dinamarca está prohibido pagar la gasolina con dinero. Ostras, no sabía eso. En los países nórdicos el uso del efectivo es absolutamente marginal. Pero sin embargo en Alemania el efectivo se usa muchísimo. De hecho, Alemania es, si no el país, uno de los países de Europa en los que se utilizan menos el móvil y la tarjeta para pagar. Esto yo creo que está vinculado a temas culturales. Lo que pasa es que el problema de eliminar el efectivo y sustituirlo por métodos trazables, esto tiene o levanta muchas ampollas a nivel de privacidad. Claro. Hoy el País publica una entrevista a una alta directiva de ING España, en la que, bueno, claramente dice que la banca no es partidaria del euro digital, porque claro, a ver, entre otras razones, porque si el Banco Central Europeo esto no lo define muy bien, la banca va a perder importancia, y aparte de esto
el euro digital tiene otro corolario. Y es que si tú, Carlas, o cualquiera de vosotras y vosotros pagáis un café en el bar que tenéis enfrente cuando salís de la emisora, se va a saber que a esa hora habéis pagado un café en ese sitio. Ya. Entonces, claro, es tu pregunta, Matías, ¿para cuándo está prevista la eliminación? No hay fecha de momento, no hay fecha de momento. No, porque... Ya. No, a ver, tecnológicamente sería muy fácil. Sí, claro. Pero lo que pasa es que esto levanta Santiago, pollo. Y es peor si has pagado 2 cafés o 2 menús y has de justificarle a alguien. ¿Por qué 2? Seguramente sí, bueno, y depende de dónde. No riáis, sí. No. La respuesta es sí. Claramente. Claro. Oye, déjame volver a Hacienda un momentito, porque siempre que hablamos de Hacienda, como ahora con lo del Bizum, nos sale el ramalazo de, es que lo van a controlar todo, no sé qué, no sé cuánto, va muy bien. Pero luego está el otro tema, que es el tema de cómo Hacienda es la encargada de controlar la gente que evade impuestos, la evasión fiscal. Bueno, pues tenemos un agujero ahí, que Santiago lo comenta muchas veces, de tantos miles de millones que ha perdido la cuenta, ¿vale? En el Reino Unido han decidido, no sé si es buena o mala idea, pero han decidido poner en marcha una estrategia, yo no sé si calificarla de novedosa o la estrategia de toda la vida del señor, que es buscar chivatos. Claro, gente que te diga, yo sé que aquí, que mi empresa o que mi primo, el cuñado, no sé qué, pum, pum. Bueno, y prometen premios, prometen recompensas, así como suena. Corresponsal en Reino Unido, Lucas Font, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ha sido además la ministra de Hacienda, in person, la que ha lanzado un mensaje directo, sobre todo a contables, ex-socios, empleados descontentos. Si saben algo, que lo cuenten, porque su información, si es buena, insisto, tendrá recompensa, ¿no? Sí, este es un modelo que se ha inspirado en el que usa Estados Unidos para combatir el fraude fiscal y que consiste en eso, ¿no? En pagar una recompensa a las personas que aporten información pues, sobre empresas o individuos que estén evadiendo impuestos a la Hacienda británica. Este modelo ha funcionado bastante bien en Estados Unidos. En 2024 se llegaron a pagar más de 120 millones de dólares en recompensas. ¡Ostras! Después de que se recuperaran casi 500 millones en impuestos que no se habían declarado. Y el Reino Unido pues quiere hacer algo parecido. En este caso, las recompensas serán de entre un 15 y un 20 y un 30% de la cantidad recaudada, que tiene que ser superior al 1,5 millones de libras esterlinas, bueno. Pero hay varias condiciones. Por ejemplo, no puedes ser un funcionario público, no puedes haber contribuido a esa evasión fiscal, ni tampoco puedes actuar en nombre de otra persona que no cumpla con estos requisitos. Pero si pillas, ¿cuánto te dan? ¿Un 10, un 15, un 40, un 20? Entre un 15 y un 30% de la cantidad recaudada. Bueno, ¿qué te parece, Santiago? Como estrategia, digo, ¿eh? Bueno, en España ya tuvimos algo parecido. ¿Ah, sí? Sí. En la reforma fiscal de José Larraz de 1940, que estuvo vigente prácticamente hasta 1957, la delación estaba contemplada. Lo que pasa es que, si no recuerdo mal, no había recompensa. Ya. Claro, a ver, desde un punto de vista personal, claro, implica eso, la delación. Con lo cual, bueno, se genera un temor y un miedo, ¿no? Lo que pasa es que los resultados en Estados Unidos o la previsión que hay en el Reino Unido es que es muy bajo. O sea, por ejemplo, en el Reino Unido creo que la cantidad que no llega a las arcas al tesoro británico, sí. ¿Cuál es? La brecha ahí, ronda los 25.000 millones, ¿no? ¿Es esa cifra, más. Lucas, o es más? Incluso más, eran 50.000 millones de euros lo que dice que el Reino Unido, que es el agujero fiscal, digamos, el año pasado, que es la diferencia entre lo que Hacienda prevé ingresar y lo que realmente ingresó. ¿Y en España, Santiago, esa brecha de cuánto es? En España el fraude y elusión fiscal oscilan entre los 60 y los 90.000 millones al año. ¡Qué barbaridad! Lo que pasa, sí, Isaías, lo que pasa es que para combatir la elusión fiscal se han de poner de acuerdo varios países. Y el problema un poco está aquí. Como siempre. Es decir, en Estados Unidos no sé, o sea, en Estados Unidos
estimaciones que se han hecho apuntan a que el fraude puede llegar al 3% del PIB, del Producto Interior Bruto. Ya, Santiago, pero si nos gastásemos 20.000 millones, por ejemplo, en fichar inspectores fiscales y conseguimos recaudar esos de 60 a 90, haríamos un buen negocio, ¿no? Totalmente. Pues sí. Claro, A ver, Isaías, el cuerpo de inspectores de Hacienda en España, día sí y día también, reclama recursos para perseguir esto. Es que en la relación de posibles denunciantes habéis citado contables, empleados y cónyuges, antiguos cónyuges, que esto, por lo menos en España, yo he oído a directivos de Hacienda, a altos cargos de Hacienda, diciendo que las esposas y esposos, una vez la separación matrimonial, sobre todo si no ha sido pacífica, van a Hacienda, pero porque la denuncia, supongo, Santiago, que está contemplada, aunque sea como una traición en los ambientes así, digamos, mercantiles o financieros o de bajos fondos. Sí, evidentemente, sí, pero a ver, es que ahí, aquí entramos en temas de derecho matrimonial que yo no tengo ni idea, Pero claro, es que si una pareja se divorcia y uno defrauda o no ha declarado, eso puede tener un impacto en la pensión. Claro. Y en el reparto de bienes. Bueno. Me explico, con lo cual la cónyuge o el cónyuge defiende sus intereses. Les interesa que los números estén muy claros. Lucas, ¿alguna cosa más desde Londres? Bueno, nada, solo deciros que ha habido algunas críticas al modelo del Reino Unido porque, a diferencia del modelo estadounidense, la Hacienda británica es la que decide en qué casos da esta recompensa, lo cual significa que, aunque denuncies, no siempre vas a tener la garantía de que vas a recibir una compensación por ello, y tampoco han dado información sobre cuáles son los criterios para dar esa recompensa o no darla. Y luego tampoco hay unos plazos máximos para cobrarla, algo que en Estados Unidos sí existe. Solo una curiosidad, la palabra chivato en castellano lleva en el corazón las siglas del IVA, del impuesto de valor añadido. Y de chorizo. Yo ahí lo dejo. Y de chorizo. Lucas Font, compañero, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Santiago, hasta la próxima semana. Vale, de acuerdo, adiós, hasta luego. Adiós. Y hoy tenemos la palabra del año de la Fundeu. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Y la palabra del año elegida por la Fundación del Español Urgente es arancel, renacida en todo el planeta por la fiebre arancelaria del inefable Trump. Ya recordamos en su día que nos llegó del árabe andalusí al-inzal, en donde inzal significa alojamiento. Y es que en origen con ese término se nombraba paradójicamente el impuesto que se cobraba para librarte de otra carga, la obligación de tener que alojar a las tropas en tu domicilio. Hoy arancel, aunque en general es una tarifa oficial aplicada a varios servicios, lo tenemos asociado al comercio internacional, a las cargas que impone un país a los productos importados que han de pagar quienes quieren exportarlos y que al final pues acabamos pagando los de siempre. Esta es una de las muchas palabras con las que nombramos esa cosa, la obligación de pagar a quien legalmente puede recaudar. También del árabe, y sin tocar, nos llegó la palabra tarifa, que hacía referencia a la tabla o a la lista de lo que se tenía que pagar en un momento dado. O peaje, que ancla sus raíces en el pedis latino, o sea, en el pie, porque era el derecho que se pagaba por transitar a pie por un puente o por un camino. Y la más elocuente, que es gravamen, que llegó intacta del latín y que significa incomodidad, porque a nadie le resulta cómodo pagar impuestos. Además tenemos tributos, tasas, contribuciones, cánones, arbitrios, como nuestros antepasados tuvieron gabelas, palabra árabe también, o diezmos, una palabra registrada ya en la Biblia y que significa lo que suena, una décima parte de la riqueza que el individuo daba, primero para agradecimiento, más tarde por obligación, primero a la Iglesia y más tarde a reyes y a nobles, hasta que la Revolución Francesa lo guillotinó. ¿Tú crees, Matías, que Trump sabrá todo esto de los romanos y los árabes y tal, con lo de los aranceles? No, él le llama tarifa, que tarifa es otra palabra de origen árabe que es la lista de precios de embarque. Pero yo creo que la palabra del año tenía que haber sido turismofobia, ya sé que es un poco parcial, pero está ya en el diccionario oficialmente. Y además en positivo, con un sentido positivo de fobia al turismo masificado por su impacto negativo. O sea, está muy bien. Bueno, más o menos. Matías Valles, hasta la próxima semana. Hasta nos vemos. Marta del Bar, hasta luego. Isaías, hasta luego también. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.